Ok. Bueno, estuvimos viendo eh, lo que se conoce como, ustedes pueden encontrar en los libros como un análisis de energía. Esto es el diagrama de energía. Y entender cualitativamente qué le pasa a una partícula que está confinada a un potencial, ¿sí? Todo esto es en una dimensión, eh, pero no por ello deja de ser importante. De hecho, eh, cuando tenemos un sistema en más dimensiones, una de las formas en las cuales se puede resolver es tratar de encontrar energía potencial. Potenciales, no en más dimensiones, sino que reducirlo a problemas en una dimensión, ¿sí? De hecho, eso lo vamos a hacer con el potencial gravitacional. Van a ver que, a pesar de que en el problema gravitacional tenemos en principio las tres dimensiones, que son dos objetos, el problema de dos cuerpos, eh, es muy interesante que se puede reducir a una variable, la variable radial. Bueno, primero se puede reducir a un plano y después a una variable radial, definir un potencial que depende del radio. Pero eso lo veremos después. Entonces todo esto es en una dimensión. Eh, Hicimos el ejemplo de el péndulo simple y ahora quisiera ver otro caso importante que es un potencial interatómico. Bueno, entonces otro ejemplo es eh, un potencial interatómico. ¿Sí? ¿Qué sucede a nivel atómico? Eh, que dos átomos, ¿sí? Imagínense dos átomos, que eh, cualquier elemento. Entre ellos hay un potencial, una energía potencial que depende de la distancia solamente radial. ¿Sí? Entonces tenemos dos átomos, como está aquí en la figura. Y R es la distancia interatómica entre ambos. El potencial típico de las fuerzas debido a los electrones, protones que conforman eh, cada átomo, se puede ver experimentalmente y de hecho no es algo esto fundamental, no hay una expresión fundamental respecto de este potencial, pero se sabe que el potencial interatómico entre dos átomos es de este tipo, ¿sí? Como está en la figura. Tiene una parte negativa, luego tiene una parte positiva. La interacción entre átomos es realmente complicada porque no son solamente dos cargas eléctricas. Lo único que conocemos de fuerzas fundamentales son las fuerzas eléctricas y las gravitacionales, y bueno, las dos tipos de fuerzas que son las nucleares. Pero respecto de el carácter eléctrico, solamente conocemos la fuerza que es la ley de Coulomb, ¿sí? Que es 1 entre R cuadrada, que es parecida a la gravitacional. Y puede ser atractiva o repulsiva. Pero un átomo no está compuesto de un solo electrón. El caso más sencillo es un protón y un electrón, que es el átomo de hidrógeno. Pero en general un átomo tiene muchos electrones y muchos protones. Entonces, ¿cómo interactúan dos átomos diferentes o de la misma especie aún? Es muy complicado, ¿no? Son fuerzas eléctricas, pero no sabemos de manera fundamental cómo interactúan. No tenemos una expresión de una fuerza, ¿sí? O sea, no hay una fuerza, no tenemos una fuerza que depende de la distancia. De hecho, depende, si tienen dos átomos, imagínense, entre ellos, pues la fuerza no es en realidad sencilla entre ellas, y hay muchas aproximaciones, hay muchos modelos, eh, pero en general dependen de la distancia radial entre ellas. Pero también puede depender del ángulo entre ellos. Si definimos eh, cierto ángulo entre ellos, no sé, respecto de
Déjeme ponerlo así. ¿Sí? O sea, de este ángulo teta. No, así mejor. Algo más real. Estas fuerzas también pueden ir. Lo más sencillo es que estas fuerzas sean tipo central, lo que muchos recuerdan, las fuerzas centrales. Es decir, que en la línea que une ambos átomos. Pero las fuerzas también pueden tener cierta desviación, ¿sí? Respecto de cierto, bueno, respecto de la línea que une ambos átomos, respecto de este ángulo θ. Este tipo de fuerzas se llaman dipolares, pero fuera de eso, pensemos el caso más sencillo. Son fuerzas centrales, es decir, fuerzas que dependen solo de la distancia radial entre ellas y van en esa dirección, ¿sí? Aún así no tenemos expresiones fundamentales de este tipo de fuerzas. Pero sabemos que el potencial, por eso es importante el potencial, la energía potencial, la definición de la energía potencial, sabemos que es de este tipo. Entonces veamos cualitativamente cómo se comporta este tipo de potencial. En términos de fuerzas, recuerden que hay una relación entre la fuerza y la energía potencial, ¿sí? Entonces, la fuerza, en este caso en la distancia radial, es menos la derivada de la energía potencial respecto de otra, ¿sí? Entonces, en este lado, por ejemplo, en este pedazo de la energía potencial, la pendiente es positiva, ¿sí? Y por lo tanto la fuerza hay un signo, recuerden, entonces la fuerza va en esta dirección, ¿sí? Y esta parte es atractiva, ¿sí? O sea, el signo de la pendiente es negativo y le quita el signo aquí a la fuerza y por lo tanto este lado es atractivo. Es una fuerza, aquí me equivoqué, esto está al revés. Esto lo voy a quitar. Aquí es una fuerza atractiva. Cuando están muy lejos los átomos, se atraen, tienen una fuerza atractiva. Les digo, todo esto tiene que ver con los electrones y protones, pero es complicado, o sea, porque son muchos cargas elementales que están en cada átomo. Además, el átomo se deforma. Hay mucha física aquí, pero de manera general, lo que tenemos es que esta energía potencial tiene una fuerza atractiva cuando son a distancias grandes, cuando los átomos están muy separados, pero cuando están cercanos, cuando se empiezan a acercar, tienen una fuerza que es repulsiva. Entonces aquí la pendiente ya es negativa, ¿sí? En este pedazo de la energía potencial. De hecho, vean que esta pendiente tiende a infinito y significa que la fuerza entre más cercanos estén es mucho mayor, ¿sí? Se repelen más conforme se acercan los átomos. Entonces, de este lado tenemos una fuerza repulsiva. De hecho, cuando tenemos energía negativa, recuerden, siempre hacemos el análisis respecto de una energía, ¿verdad? ¿Sí? Si la energía es negativa, entonces bueno, lo importante es que este potencial también tiene un punto estable, ¿sí? Entonces este es un punto estable. Pues físicamente, ¿qué significa? Que cuando está cerca del punto estable, cuando tiene esta energía, todo lo estamos viendo en términos de energía. Cuando el sistema de dos partículas, de dos átomos, ese es nuestro sistema, dos átomos, tiene energía negativa, lo que sucede es que pues los dos átomos forman una molécula, ¿sí?
Este es un estado ligado, esto se llama un estado ligado, porque esta distancia, si tiene esta energía, la distancia radial solamente puede estar entre estos valores de R, ¿sí? O sea, R puede ser entre este valor y este valor. Algo que no he dicho es que este sistema de dos partículas, lo vamos a ver, espero que lo veamos, un sistema de dos partículas que interactúan a través de una fuerza central, se puede reducir a un sistema de una partícula, un sistema de coordenada relativa, y es la coordenada radial. Coordenada radial, ¿sí? O sea, en general tenemos un sistema de dos partículas. Voy a seguir aquí con la figura y tiene cada uno tiene un R1, ¿no? Respecto de un sistema de coordenadas, R1 y R2. Son dos vectores, el R1 y R2, ¿sí? Y bueno, θ1 y θ2 si lo describimos en coordenadas polares, pero son dos vectores de posición. Y la distancia entre ellos dos, si lo ponemos vectorialmente, es R2 menos R1. En magnitud, esa es la distancia, eso es R. Pero lo importante es que un sistema de dos partículas se puede reducir a un sistema en una coordenada radial. Entonces, ese sistema de dos variables, si lo quieren ver así, R1 y R2, se puede reducir a una sola variable que es la coordenada radial. Entonces, esta coordenada radial es la distancia entre los átomos. Entonces, lo que estábamos viendo aquí es que cuando tiene cierta energía negativa, esta distancia radial no puede sobrepasar cierto valor. Siempre está entre dos valores. Esto es un estado ligado. Esto se conoce como un estado ligado. Aquí en mecánica, y más importante esa palabra, mecánica cuántica, cuando en algún momento lo vean, pero significa que la distancia radial es un sistema que está acotado, es decir, R solamente puede tomar ciertos valores. Estado ligado, no termino de escribir. Esto es una molécula, es lo que entendemos por una molécula. Están los dos átomos unidos. Y no solo eso, sino que también, recuerden que si tiene esta energía, ¿qué es lo que sucede con esta distancia radial? Pues oscila. R está cambiando entre dos valores. Aquí un R1, lo voy a poner, y un R2. Por ejemplo, en este caso de esta energía. Pero lo que está haciendo la molécula, además de que está la distancia entre los dos átomos, está acotado, no es fija, sino que está entre un valor R1 y un R2. Es decir, está vibrando. Es un estado ligado, es una molécula que vibra. Si está en el punto estable, entonces la molécula tiene una distancia R0. No vibra. Espero que me entiendan. Entonces, cuando la molécula tiene esta energía, que este mínimo es el punto estable, R0 es constante. Pero aquí no es la coordenada X, sino que es la distancia radial entre los dos átomos. Por lo tanto, en este punto de aquí, la molécula es fija, o sea, R0 es fijo. Pues la molécula la podemos pensar así, y tiene un R0. ¿Sí? Si tiene cierta energía, no está de aquí, pues va a oscilar, es decir, va a vibrar entre un R1 y un R2. Es muy parecido también al caso gravitacional que vamos a ver en algún momento. R1 y R2 van a corresponder si pensamos en el sistema Sol y Tierra, al perigeo y al apogeo. Hay dos distancias radiales, ¿sí?
Pero aquí si lo pensamos en términos de la molécula, lo que está sucediendo es que puede estar vibrando respecto de una posición inicial, que es, bueno, una distancia inicial que es R0. ¿Sí? En este punto estable, recuerden, la fuerza es cero, la derivada de la energía potencial es cero. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno. Recuerden, si tiene una energía negativa, aquí como está, ¿sí? Si cualquier energía negativa, el sistema va a estar ligado entre dos distancias R1 y R2. Y va a vibrar, o de hecho puede hacer otras cosas. Puede hacer lo que hace un planeta alrededor del Sol. Pero es más fácil pensarlo en términos de vibración, ¿sí? Y se entiende mejor. Pero si la, para pequeñas amplitudes o energías cercanas al punto estable, perdón, es que están llegando algunos mensajes, disculpen. Si es cercana al punto estable, podemos aproximar con un oscilador armónico y entonces la molécula va a vibrar armónicamente y podemos calcular esa energía, bueno, esa frecuencia con la que está oscilando. Esta es una aplicación muy práctica. Entonces, si se acuerdan, lo que hicimos era aproximar la energía potencial. Este es un potencial. Ahorita les pongo algunos ejemplos de algunos potenciales, pero lo podemos aproximar a un potencial armónico, donde U0 pues es este valor, ¿sí? El valor mínimo en la energía potencial. Recuerden siempre que en un potencial, si tiene un punto estable, si queremos aproximar como un potencial armónico, es decir, encontrar la frecuencia de oscilación armónica, cuando el sistema o la distancia radial, en este caso no es muy lejos a R0, lo primero que tenemos que encontrar es U0, ¿sí? Que es la energía del punto estable. Y después la frecuencia. Y la frecuencia, si se acuerdan, estaba dada por la segunda derivada evaluada en el punto de equilibrio. Entonces son dos cosas, U0 y R0, que es el punto de equilibrio, ahí la fuerza es cero, la derivada de la energía potencial es cero, y U0 es la energía potencial en el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio. Y déjenme regresar a lo que hicimos, pues fue hacer un desarrollo en serie de Taylor alrededor de X0, aquí era X0, pero lo que estamos viendo es R, que es la distancia radial. La primera derivada es 0, porque es un mínimo, ¿sí? Lo que nos interesa son los puntos estables, ¿sí? Y la segunda derivada, evaluada en ese punto, nos da precisamente la frecuencia, compararlo con el potencial armónico. Y de ahí encontramos la frecuencia de oscilación, que sería 1 entre m por la segunda derivada del potencial evaluado en el punto de equilibrio. Entonces, para el potencial atómico es lo mismo, ¿sí? No hay nada más. Pero aquí hay un pequeño detalle, y es que la masa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Omega era 1 entre m. Perdón por moverle tanto, pero es 1 entre m, ¿sí? Por la segunda derivada evaluada en el punto de equilibrio. En este caso es un sistema de dos partículas. Como les acabo de decir, este sistema de dos partículas se puede llevar a un sistema de una partícula, entre comillas, es decir, de una coordenada radial. Y en ese caso,
en vez de ser la masa, o sea, ¿la masa de quién? Pues en principio son dos átomos de diferente masa, M1 y M2. Entonces, ¿de quién es la masa? Pues es la masa reducida, algo que se le conoce como la masa reducida. Esto se puede demostrar y espero verlo, este caso, o sea, la demostración de que de un sistema de dos partículas que interactúan a través de una fuerza central se puede llevar a un sistema de una partícula, entre comillas, en una coordenada radial. Entonces, en ese caso es la masa reducida. Esto se le conoce como masa reducida. Y es esta cantidad. Es el producto de las masas entre la suma de las masas. M1 por M2 entre M1 más M2. ¿Sí? Si M1 y M1 y M2 son las masas de los átomos, en este caso. Entonces, déjenme mostrarles algunos ejemplos de potenciales. Este de aquí se le llama como potencial de Morse. Casi todos tienen nombres de personas. Potencial. Y son modelos de interacción Morse, se le llama este potencial. Son modelos de cómo interactúan, ¿sí? Y estos son algunos importantes. Este que es el potencial de Morse y este el potencial de Lennard-Jones. Vamos a escribirlo mejor. Lennard-Jones. ¿Sí? A nivel atómico o en general, a veces en física es más importante la energía potencial, ¿sí? Tiene un carácter más importante que las fuerzas. Pero ahorita que estamos en mecánica podemos calcular la fuerza, ¿sí? Si conocemos la energía potencial, pues recuerden que la fuerza es menos la derivada de U respecto de R. ¿Sí? Entonces, si nos dan una expresión de la energía potencial, podemos calcular su fuerza. Aquí hay algo que les quería comentar también. Y aquí en la figura se ve. Estas figuras son de la Wikipedia, las pueden ver ahí. Pero aquí, por ejemplo, en el potencial de Morse. En el potencial de Morse es este en azul. Y hay aquí una aproximación de potencial armónico, ¿sí? Y algo que ustedes van a ver en algún momento es que a nivel atómico, los niveles de energía son discretos, están cuantizados. No puede tomar cualquier energía, ¿sí? Aquí, si lo pensamos aquí yo no dije nada respecto de esa restricción. La energía puede tomar del sistema, ¿sí? Del sistema de dos partículas, puede tomar cualquier valor. O sea, esta energía que está aquí en la figura, o esta de aquí, o esta de aquí, pero es un continuo la energía. A nivel atómico, esta energía es discreta, está cuantizada. Eso es precisamente parte de la física moderna, de la mecánica cuántica. Y es interesante porque si se acuerdan del modelo de Bohr, entonces el modelo de Bohr, ¿no? Entonces, del átomo de hidrógeno tenemos el protón, ¿no? Y el electrón en órbitas circulares, ¿sí? Y lo importante del modelo de Bohr es que estas órbitas están cuantizadas, ¿no? No puede tomar cualquiera, sino que son discretas, tienen ciertos radios y están todos etiquetados con n. Entonces, este es n igual a 1, n igual a 2, etcétera, ¿sí? Pero no sé si lo han visto en algún momento, pero un electrón puede hacer una transición de un estado a otro, es decir, de una órbita a otra. El estado base es el estado de mínima energía, donde el electrón está en la órbita de radio más pequeña.
Los átomos, los sistemas suelen estar en su estado de mínima energía. Eso es un principio de la física. Pero el electrón, aquí en este caso, en el modelo de Bohr, puede saltar a una órbita mayor. Pero para que salte necesita energía. Y esa energía se la puede dar un fotón. Entonces llega un fotón. Déjenme ponerlo aquí, un poquito. Estaba el electrón aquí. Llega un fotón con cierta frecuencia. Bueno, con cierta energía ahorita. Y después este electrón pues salta a otra órbita mayor, ¿sí? Y absorbe ese fotón. Así es como entendemos el modelo de Bohr, ¿sí? Entonces pasa a un estado excitado. Pero ese fotón, ese estado del átomo es un estado excitado, es decir, no está en su mínima energía. Entonces después de un rato, ese electrón va a decaer una vez más. O sea, va a decaer otra vez a su órbita del estado base. Y como es de menor energía, al decaer emite otro fotón y de hecho con la misma energía, es decir, con la misma frecuencia. En los fotones tenemos dos cantidades importantes, que es la energía y la frecuencia. Y cuando decae emite un fotón. ¿Sí? Y este fotón no es más que luz y nosotros la podemos detectar por algún medio. Eso se llama espectroscopía. Y esta es una de las maneras en las cuales nosotros podemos identificar ciertos elementos en ciertos materiales. Eso pasa con los elementos, con un átomo. Con las moléculas sucede algo parecido. Si están estos estados de potencial armónico son discretos y puede hacer transiciones entre un estado y otro y emitir o absorber fotones. Entonces, quería platicarles sobre esto, lo van a ver en algún momento, pero es muy interesante. Entonces, las energías aquí, en este caso, para este potencial, para el potencial armónico que aproximamos en el estado estable, en el punto estable, perdón, tienen ciertas energías características. Y esa es una manera en la cual también podemos identificar ciertas moléculas en ciertos sistemas, en gases, por ejemplo. Entonces, midiendo los fotones que emiten, podemos identificar las moléculas. Eso se llama en general espectroscopía, cuando vemos la luz o los fotones que emite un gas, por ejemplo. Podemos identificar que es un gas de helio, midiendo estos fotones de estas transiciones, pero también podemos identificar ciertas moléculas en ciertos gases, midiendo estos fotones que son emitidos al hacer ciertas transiciones. Bueno, ese era el paréntesis cultural. Quería platicárselos. En algún momento lo van a ver, pero es un adelanto. Entonces ahora vamos a ver algo más cercano a lo que estamos viendo, ¿no? En mecánica. Entonces tenemos un potencial y lo que quisiera hacer es graficarlo y ver sus propiedades, encontrar su fuerza y ver más cosas. Entonces déjenme hacerlo en GeoGebra y de una vez aprovechamos para que vean cómo se pueden hacer las cosas. La grabación. Pues vamos a hacerlo con el potencial de Morse. Fíjense que son exponenciales, ¿no? Estas exponenciales pues dan este tipo de potencial. Entonces vamos a hacerlo. En GeoGebra es muy sencillo. Simplemente voy a escribir la expresión. GeoGebra interpreta todo en la coordenada, en la dirección, bueno, en el eje horizontal como X y el eje vertical es Y. Entonces, lo puedo hacer así. U como función de X. No es necesario poner esto que estoy haciendo. Sí lo ven todos, ¿verdad? Sí, sí se está viendo. Ok, entonces
igual, o sea, es una función y la va a graficar. Esa es las ventajas de GeoGebra. Eso se puede hacer en cualquier programa, en matemática, en Matplotlib, que es de Python, diferentes cosas. Pero a mí se me hace que con GeoGebra es más sencillo en ciertas cosas. Por ejemplo, podemos hacer zooms y cosas diferentes. Entonces, lo voy a hacer aquí, ¿sí? Entonces voy a poner una constante A, tal cual voy a escribir el potencial. Vean que es la exponencial. Es menos 2. Es una constante A, una minúscula, y es X, entonces en vez de R voy a usar X, menos X0. ¿Sí? Que es lo que está aquí. Es el primer término. Y todo eso está dentro del paréntesis y es menos 2 veces, este de aquí, lo mismo. Bueno, casi lo mismo. Hay un factor de 2 en el argumento de la exponencial. Entonces, este va a ser casi igual. Copio y lo pego. Y aquí en vez de ser un 2, va sin el 2. ¿Sí? Obviamente, como es una función de X, ahorita GeoGebra de inmediato me va a pedir o me va a decir que si estos parámetros, que es X0, el A mayúscula y el A minúscula, los quiero tomar como parámetros y me va a dar una como regla donde puedo cambiar esos parámetros. Entonces voy a dar Enter y ahí me está diciendo, ¿quieres crear los deslizadores para estos parámetros? Puesto que no les he dado valores. Entonces le digo que sí y ahí están los parámetros. Y esa es la curva de la energía potencial. ¿Sí? Aquí, puesto que R es la distancia radial, en realidad R solo puede ser positiva. ¿Sí? Déjenme mover estos. Y vamos a ver qué va modificando cada uno de los parámetros, ¿no? El A tiene que ver con una energía, ¿sí? Porque es una constante. Y vean que la energía potencial es igual a esta constante A por estas funciones, ¿no? Que son las exponenciales. Por lo tanto, A tiene unidades de energía. Entonces, tiene que ver con la profundidad del potencial, es decir, el punto mínimo del potencial, ¿sí? Es lo que hace. El R0, que aquí lo estoy llamando X0, es precisamente el punto de equilibrio. Déjenme regresar a la figura general de esta energía potencial. Entonces, este R0 es el punto de equilibrio, es el punto estable, el mínimo de la energía potencial. Entonces, eso simplemente lo que hace es trasladar esta función de la energía potencial. Entonces, como vean que, de hecho, dado este potencial, que es el de Morse, solamente R0 tiene ciertos valores, porque la energía potencial no puede ser negativa. Digo, R no puede ser negativo. Como es la distancia radial, R es mayor o igual que 0. ¿Sí? R es mayor o igual a 0. Entonces, este X0, o R0, pues es el punto mínimo del potencial, el punto estable. Y esta, vamos a ver qué hace, como que hace un poco más ancho esta parte de aquí de la energía potencial. Entonces, esa es la energía potencial. Pues con GeoGebra podemos calcular directamente la fuerza. Entonces, ¿cómo es la fuerza? Ya les dije que hay una parte que es repulsiva y donde es negativa, una parte que es atractiva y es positiva, digo,
es negativa en esta parte, sí, porque esta es la distancia radial, ¿sí? Y esta parte de aquí va a ser en esta dirección. A ver, déjenme ver cómo. Entonces aquí, esta parte, pero tiene un signo adicional, ¿no? Entonces, en esta parte del potencial, la pendiente es negativa, por lo tanto la fuerza va a ser positiva, es decir, va a apuntar en esta dirección, hacia la derecha, ¿sí? Entonces va a ser positiva. Y en esta parte va a ser negativa. Entonces eso lo puedo hacer de manera sencilla. Si ya tenemos esta función de energía potencial, simplemente le damos... La GeoGebra tiene muchos comandos y aquí estoy usando GeoGebra en español. Entonces ponemos derivada y le aparecen ya opciones. Entonces es la primera, es derivada de la función. ¿Qué función? Pues la U de X que acabo de definir. Entonces U de X. Y ahí está la fuerza. Entonces esta es la fuerza. Y déjenme ponerle, etiquetarla como F. Aquí podemos etiquetar en las opciones. Entonces, F de R. Y este es la energía potencial, U de R. Entonces, aquí es cero, ¿no? En este punto, en el punto mínimo de la energía potencial, la fuerza es cero, que es este de aquí. De hecho, algo que podemos hacer con GeoGebra también es calcular los mínimos de una función, ¿no? Por ejemplo, aquí de la energía potencial, entonces le ponemos mínimo, el mínimo de una función, aquí está. Fíjense que las entradas son una función y un intervalo, extremo inferior y el extremo superior del intervalo. Entonces voy a usar esa y es la energía potencial, entonces le doy U de... Recuerden que todo está en X. Y como intervalo inferior le voy a poner 0. Recuerden que los mínimos y máximos pues son locales, ¿no? Entonces hay que dar un intervalo en el cual queremos calcular ese mínimo y lo voy a dar entre 0 y, no sé, 100, ¿no? Y ahí, de hecho, este potencial solo tiene un mínimo. Entonces, pero si le doy, por ejemplo, el intervalo 0, 1, no lo va a encontrar. Entonces tengo que dar un intervalo que incluya ese mínimo. Y ahí está el mínimo, ¿sí? Y es donde la fuerza es 0, aquí en este punto. Podemos cambiar los parámetros. Ahí está. Vean que la fuerza es negativa cuando la distancia radial es pequeña y cada vez crece más, ¿sí? O sea, esa fuerza pues tiende a infinito, ¿sí? Porque el potencial aquí la pendiente tiende a 0. Y cuando están muy lejanos, esa fuerza es muy pequeña. O sea, la fuerza es atractiva, pero cada vez es más pequeña, porque fíjense que aquí en la expresión del potencial son exponenciales. No es tan claro ver que cuando R es grande, esta energía potencial tiende a 0. Es más fácil verlo en este tipo de potenciales, por ejemplo, este de aquí de Lennard-Jones, que va uno entre R. Y es muy claro que cuando R tiende a infinito, esto tiende a 0. ¿Sí? Y aquí en el potencial de Morse, que son exponenciales, curiosamente, no es tan claro, pero también se puede ver, ¿no? Si uno le pone atención a esta expresión, puede uno ver que esa energía potencial también tiende a 0 y la fuerza pues también tiende a 0. ¿Sí? Cuando están muy lejanos, la atracción es muy pequeña. Vamos a hacer algo más. Y es el espacio-fase. La curva en el espacio-fase. Para eso recuerden que esa curva viene de la energía, de la expresión de la energía. Entonces tenemos en general que la energía mecánica se conserva, ¿sí?
es una constante y es m sobre 2 b cuadrada, ¿sí? Más la energía potencial, y en este caso es un potencial U de R. Entonces, en el espacio fase es el espacio de la velocidad y la coordenada, en este caso R. Y aquí lo voy a hacer suponiendo que R es la única dimensión, ¿sí? R es... o sea que no hay una otra coordenada que podría ser el ángulo, ¿sí? Entonces, R es la única coordenada. ¿Y eso qué significa? Que los dos átomos están restringidos a moverse en R nada más, ¿sí? Este par de átomos solo se pueden acercar, ¿sí? En esta dirección radial o alejar. O sea, en general puede moverse uno respecto del otro, pero eso implica otra coordenada. Entonces ahorita solamente lo quiero hacer así, es decir, B es R punto. Entonces esto es m sobre 2, R punto cuadrado más U de R. Es la única coordenada que me interesa ahorita. Entonces, la curva en este espacio fase son curvas de energía constante, es decir, es una curva, esta es la curva, esta es la expresión de la curva, ¿sí? E igual a m sobre 2, R punto cuadrado más U de R, ¿sí? Y en este caso el potencial, vamos a hacerlo con este, que es el potencial de Morse. Entonces esto, ¿cómo encuentro la curva? Aquí va a ser una curva con cierta energía. Entonces es una curva implícita. En R punto, ¿sí? La velocidad es R punto. Y la coordenada R para este potencial. Entonces esto lo puedo hacer aquí en GeoGebra. Pues va a ser la curva. Yo lo escribo porque ya conozco los parámetros, ¿sí? Y aquí está, curva implícita. Entonces hay diferentes, vean que hay diferentes opciones o comandos para hacer una curva. Pero esta es la que vamos a usar, una curva implícita, es decir, una función de X y Y. En este caso, aquí vamos a interpretar, en este caso, para ponerlo aquí en GeoGebra, que puesto que X es la coordenada, que R es la coordenada X, ¿no? En GeoGebra. Y Y es la coordenada de la velocidad, ¿sí? Entonces esta, y cuando lo ponemos aquí en GeoGebra es una curva implícita, es decir, esto que me está dando, esta instrucción que me está dando aquí, curva implícita, que es una función de X y Y, me está diciendo que está graficando esto. Es una función de X y Y igual a 0. Para nosotros, en este caso, va a ser la curva. Entonces tengo que restar la energía para que esto sea 0. Es esto. Sería m sobre 2. Le voy a poner ya como velocidad, ¿sí? Para que se entienda mejor. Es la velocidad al cuadrado más la energía potencial menos la energía igual a 0. Entonces esto es lo que le voy a dar a GeoGebra. ¿Quiénes son mis coordenadas? B, que va a ser Y aquí en GeoGebra, y X, bueno, perdón, y R, en la distancia radial, y en GeoGebra va a ser X. ¿De acuerdo? Entonces, lo doy. Voy a suponer que m es igual a 1 para simplificar, no meter otro parámetro. Entonces doy que es, aquí va a ser y, entonces la velocidad es y, aquí en GeoGebra es y cuadrado. Eso es la velocidad al cuadrado sobre 2.
más ahora la energía potencial, que ya la tengo, que es la función, menos la energía. Entonces aquí, como la energía no la he definido, me va a decir que si quiero hacer un deslizador con ese parámetro E. Y le digo que sí. Y esa es la curva en el espacio-fase. Esta que está aquí en negro. Y esto que estoy moviendo es la energía, tal cual. La energía que puede tener. Déjenme hacer la recta energía para que lo veamos más claro como estuvimos haciendo el análisis. ¿Sí? Dábamos cierta energía y hacíamos un análisis cualitativo. Entonces déjenme aquí hacer una recta. Yo lo que no he entendido muy bien es cómo hacer una recta horizontal. Pues déjenme ver si funciona esto. Les voy a decir que es una función de X. Le voy a llamar, puesto que ya tengo el parámetro E definido, GeoGebra no deja utilizar funciones o números con el mismo nombre. Entonces aquí le voy a poner E1, su índice 1, que es una función de X igual a E. Y a ver si quieren. Sí, ahí está. Entonces es esta recta, ¿no? Y le voy a cambiar hasta el nombre. Aquí se le cambia el nombre. Y le voy a poner la energía. Bueno, le voy a dejar ese mismo nombre, pero el rótulo, que es la etiqueta que le va a poner, le voy a poner E, que es la energía, precisamente. Entonces déjenme también cambiarle el color, para que se note más. Vamos a dejarlo en verde, que era como lo estuvimos haciendo, y la energía potencial le voy a cambiar el color a rojo. Y esta energía la voy a hacer un poquito más gruesa. Entonces recuerda, la U es la energía potencial. Voy a hacer también más gruesa. La fuerza es esta de aquí, ¿sí? Pero la voy a quitar porque ya vimos sus propiedades, ¿no? Ahorita me interesa hacer el análisis de energía que estuvimos haciendo las clases pasadas. Entonces voy a quitar la U, U', que es la fuerza. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? El análisis. Recuerden, esta recta horizontal es la energía. Esta es la energía potencial. Recuerden que siempre la distancia entre el eje horizontal y la energía potencial, bueno, al punto donde está la energía potencial, es precisamente la energía potencial, y lo que le falta para llegar a esta recta es la energía cinética, es decir, esto de aquí que vimos en algún momento. Aquí lo vimos, ¿no? Está todo rayonado, pero si se acuerdan, pues aquí lo que hicimos era decir, si tenemos una energía, ¿no? Esta energía, pues esta es la energía potencial y esta es la parte cinética, ¿sí? En cada punto de X. Entonces aquí igual. Pues ahí podemos ver quién es la energía cinética y quién es la energía potencial. Pero también la curva en el espacio-fase, esta curva en el espacio-fase en negro, que es la que escribimos, le voy a poner este nombre, está en el espacio de la velocidad y la posición, ¿sí? Entonces, solo tengan cuidado en eso. Déjenme ponerle el nombre. Entonces, esto es n sobre 2 al cuadrado más u de r igual a. Así lo veo. ¿Sí? Esta es la curva en la velocidad y la posición r, la distancia radial. Y esta energía potencial está en r, el eje horizontal es r,
Y el eje vertical, pues es precisamente la energía. Está en rojo, que es la energía potencial, el eje vertical es energía. Y ahí va. Ahora sí. Bueno, entonces, esto de la curva en el espacio-fase, sí lo escucharon, ¿no? Está en negro. Sí. Ok. Entonces, esta curva está en las coordenadas de la velocidad, es decir, la dirección vertical es la velocidad y la dirección horizontal es la posición. Y en rojo está la energía potencial, la dirección horizontal es R. ¿Sí? Entonces veamos. Si yo cambio la energía, ahorita por ejemplo es negativa, recuerden que estos puntos son los puntos de retorno. ¿Sí? Estos de aquí. Aquí teníamos puntos de retorno. Déjenme ver. Bueno, lo hicimos con el potencial armónico. ¿Sí? Pero dada una energía, da ciertos puntos de retorno. Y esos puntos de retorno también los podemos ver en el espacio-fase. Estos puntos de retorno, que serían los que cruzan el eje horizontal, son con velocidad igual a 0. Y en la dirección vertical es la velocidad, entonces cuando pasa por el punto de equilibrio es cuando tiene mayor velocidad, que sería este punto de aquí y este punto de aquí. Lo podemos ver en esta curva en el espacio-fase. Y eso va a depender de la energía. ¿Cómo es la curva en un potencial armónico? Si se acuerdan, son elipses. Aquí en general esta curva no es una elipse, lo cual se ve muy claramente. Es esta curva, ¿sí? Dada la energía potencial, que es el potencial de Morse. Pero si la energía es cercana al punto estable, cada vez se parece más a una elipse. Es decir, para esta energía cercana al punto estable es un movimiento armónico simple. Y aquí se puede ver en el espacio-fase. Estos son, bueno, aquí hay algo importante. La energía no puede ser, este sistema, si tenemos esta energía potencial, la energía no puede ser menor a su valor mínimo. Por ejemplo, aquí, como lo puse, o sea, no puede ser este valor. Ya desapareció la curva en el espacio-fase, porque ya no puede tener esa energía. Si tuviera esa energía, necesitaría una energía cinética negativa, lo cual no es posible. ¿Sí? Recuerden que la energía, aquí lo voy a poner, bueno, aquí, la energía es cinética más potencial. Cinética más potencial. Pero la cinética siempre es positiva, mayor o igual que 0. Y la potencial sí puede ser negativa o positiva, o incluso 0. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este punto es 0. Pero la energía, este sistema no podría tener esta energía porque es mayor en valor negativo a la energía potencial. Y eso significaría que necesitaría energía cinética negativa, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando tenemos una energía potencial, una curva de energía potencial, podemos ver que la energía no puede ser menor al valor del mínimo de la energía potencial, ¿sí? Tiene que ser por encima. Puede ser negativa, como en este caso, y en este caso significa que la energía potencial supera a la energía cinética, porque la energía potencial es negativa. Puede ser 0 incluso. O sea, un sistema puede tener energía 0, energía mecánica 0, y estarse moviendo. En este caso, es el límite cuando la energía potencial es negativa a positiva. ¿Sí?
Cuando la energía mecánica total es cero, significa que la cinética y la potencial son iguales. En el espacio-fase, en esta curva en negro, podemos ver cualitativamente qué le pasaría a una partícula. Entonces, imagínense la distancia radial, en este caso, entre los dos átomos. Esta dirección, la dirección horizontal es R. Entonces, cuando están muy lejos, la velocidad es pequeña, ¿sí? Recuerden que en esta curva es la dirección vertical y la velocidad. Entonces, cuando está muy lejos, la velocidad es pequeña y se está acercando, R está decreciendo, los dos átomos se están acercando, su velocidad está aumentando, y aquí la velocidad es la velocidad relativa entre los dos, ¿sí? Entonces, la velocidad está aumentando. Después vean que decrece cuando se están acercando, se siguen acercando porque R está decreciendo, se siguen acercando, pero recuerden que, fíjense que este máximo tiene que ver con el cambio de curvatura de la energía potencial, es decir, el cambio de signo de la fuerza. Entonces, de nuevo, se están acercando, aumenta la velocidad porque la fuerza es atractiva. En este punto, la velocidad es máxima, la fuerza es cero, la energía potencial es un mínimo, y después la fuerza empieza a ser repulsiva. Y de aquí se entiende claramente que la velocidad empieza a decrecer, hasta que en un momento se hace cero. ¿Cuándo se hace cero? En este punto. Este punto es el punto de retorno. Entonces, llegado a esa distancia, que es R, ese punto de retorno, después la fuerza es repulsiva, sigue siendo repulsiva, y hace que se alejen otra vez. Y pues sucede lo mismo, pero ahora con una velocidad negativa, es decir, se empiezan a separar, la distancia empieza a crecer, la velocidad empieza a disminuir y se va. Si la energía es cero, los dos átomos tienen una distancia radial que es muy lejana, con una velocidad prácticamente cero, se empiezan a acercar, la velocidad aumenta, después la velocidad decrece, llega a cero, hacia el punto de retorno, es decir, llegan a cierta distancia y se empiezan a separar ahora. Y ahora se separan y por eso la velocidad es negativa y se alejan otra vez. Esta energía igual a cero es un caso límite donde el sistema no está ligado, es decir, los átomos, la distancia primero disminuye y después crece, se alejan otra vez. Si sigo aumentando la velocidad, pues pasa algo parecido, pero ahora la velocidad muy lejos ya no es prácticamente cero, sino que tiene cierta velocidad. Pero sucede algo parecido, ¿sí? Tiene cierta velocidad, se van acercando, la velocidad crece, después la fuerza se hace repulsiva, la velocidad decrece, llega a un punto, que es el punto de retorno, que es este de aquí, ¿sí? Vean que es el cruce de la energía potencial y la cinética. Déjenme ponerlo en un caso así, ¿no? Este punto de cruce de la energía potencial y la energía que tiene el sistema es el punto de retorno. No puede ir la partícula más adentro. O sea, no puede ser la distancia R menor. Y aquí lo podemos ver también en el espacio-fase. Esta distancia es la distancia mínima a la que se acerca. Y después se empiezan a alejar otra vez. Cuando la energía es negativa, pues el sistema está ligado. Los dos átomos, la distancia radial entre los átomos está oscilando entre este valor, ¿sí? De este cruce, de este punto de retorno y este de aquí. De hecho, podemos ponerlos como puntos aquí. Esto va a ser este punto. De hecho, GeoGebra, cuando le ponen un punto, pueden ponerlo en cualquier lugar, pero cuando lo ponen con ciertas curvas o funciones, por ejemplo, que es lo que quiero hacer ahora, va a detectar que es
el punto de cruce de las dos curvas. Voy a hacer eso y voy a dar otra. Entonces, a pesar de que movamos el parámetro, bueno, de ella no funciona. Entonces, dejen de borrarlo y ponerlo mejor. Entonces, hay que escoger bien que sea el cruce de las dos funciones. Ahí está. Y vean que este punto es el que coincide con este en el espacio-fase. De hecho, podemos poner una recta. Entonces, podemos poner una recta que sea paralela al eje horizontal vertical. Entonces, eso aquí está. Pues va a ser una recta paralela y dice que escojas un punto y la dirección. Entonces, voy a escoger un punto y la dirección va a ser el eje Y. Y ahí está la recta. Y voy a hacer lo mismo con este. Escojo el punto y la dirección pues va a ser la del eje. Y ahí está. Déjenme bajarles un poco el color. Y está. Estos son los puntos de retorno. Dependen de la energía. Entonces, en este caso, con esta energía negativa, ¿qué está sucediendo? Pues que la distancia radial está entre RC y RT. Sí, estos son SR, es la distancia radial. Todas oscilan respecto de este valor, que es el punto estable. Este también lo podemos poner en una recta. Este de aquí, este punto, esta distancia es R0. Poner la curva, este R0. ¿Sí? Que sería la distancia de equilibrio entre los dos átomos. Si la energía precisamente tiene ese valor del mínimo, pues el espacio-fase colapsa en ese punto, pero significa que la molécula, como les comenté hace rato, está en la distancia R0 es fija. Hay el B, el D, el C, ya. Ah, es que los dos se juntaron. Bueno. Pues tenemos la energía, ¿sí? Igual a M sobre 2 en general. Pensemos B cuadrada más UDR. Pensemos en una dimensión también, ¿sí? Entonces este en vez de ser R le vamos a poner X. Desde aquí, ¿cómo podría yo encontrar X de T y B de T? Es una de las preguntas también que hemos dejado ya aparte, las cosas en la dependencia temporal de la posición y la velocidad, porque hemos estado hablando de energías. Pero de esta ecuación, si es una fuerza conservativa y tiene una energía potencial, podemos encontrar B de T. La definición de la velocidad, que es dx en dt. Perdón, podemos encontrar x de t, ¿sí? Entonces de aquí simplemente despejamos la velocidad. Entonces la velocidad al cuadrado me queda como 2 veces entre m por la energía menos la energía potencial. Recuerden que la energía es una constante. Y esto, bueno, el cuadrado lo puedo sacar la raíz. Entonces esto de aquí solo es función de x. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la definición de la velocidad, esto es de x en dt. Y esto, igualado esto ya quito la velocidad, que es la definición.
es precisamente una ecuación diferencial de primer orden en variables separables. Esto solo es función de x y por lo tanto puedo integrar. Me quedaría 2 entre m, la energía, menos u de x. Esto es igual a dt. Podemos integrar de un t0 a un t general, y aquí cambiamos la variable de integración, y aquí de una x0 a una x. Y aquí le cambiamos, ¿no? La variable. Entonces esto me daría, al integrar, en principio, me daría x de t para un potencial dado. Por ejemplo, si la fuerza fuera constante, si se acuerdan, lo vimos, f de x igual a una fuerza constante, ¿quién es la energía potencial? U de x. Es menos F0 por X. ¿Se acuerdan? Pues de esta igualdad, ¿no? De U de X es igual a menos la fuerza. Más una constante, si quieren, U0. Pero podemos hacer que sea 0. ¿Sí? Esta podemos adecuarla a que sea 0. Entonces, integrando, o sea, poniendo en esta integral, esta función, esta energía potencial, se podría demostrar que x de t, o sea, integrando, ¿cómo es? Si la fuerza es constante, ya sabemos de las primeras clases que empezamos a ver ya dinámica, pues que es una x0 más una v0 por t más un medio de f0 entre m. Es decir, es un movimiento, como la fuerza es constante, es un movimiento con aceleración constante. Entonces se puede demostrar esto a partir de esta expresión integrante. En general se puede hacer para diferentes potenciales, por ejemplo, también para el armónico, u de x para el armónico, que es un medio de kx cuadrado. Ya sabemos quién es el x de t en este caso, pero también podríamos encontrarlo integrando esta ecuación. Entonces esta ecuación es importante porque pues no nada más para una fuerza constante o un potencial armónico, sino que en general, de hecho este potencial interatómico, si es una función de R, podríamos en principio integrarlo para encontrar R de t, haciendo esta integración. Profe, perdón que le interrumpa. La verdad es que me perdí un poquito